Mundo de Valores, diseñado con el propósito de rescatar los valores perdidos de la sociedad. Hola, soy José Luis Arreoza, bienvenidos al programa Mundo de Valores. Hoy vamos a estar hablando de negociaciones efectivas. Esto en realidad está basado en un modelo Harvard y vamos a enseñarte algunos tips de lo que significa una negociación. En realidad todo en el mundo es negociable y todas las condiciones y las situaciones que se presentan a diario ameritan una negociación. Ahora tendremos que aprender también a hacer las negociaciones correctas. El modelo Harvard está, digamos, documentado y basado en una negociación gana-gana. Y vamos a mirar de qué se trata. En primer lugar tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿qué es ser negociante y qué es ser negociador? Cuando tú vas a negociar cualquier condición, cualquier situación en tu vida, ¿en qué te representas? ¿En un negociante o en un negociador? Es importante determinar que el negociante está basando su negociación en un interés personal y usualmente el negociante solamente negocia una sola vez, una única vez, porque luego pierde la confianza frente a la otra persona o la otra parte, ya que se basa sus intereses de negociación en satisfacción de sus propios intereses, es decir, el negociante gana a costa de que el otro tiene que perder. En cambio, el negociador es la persona que tiene la habilidad de establecer en una negociación relaciones de confianza. Y hay muchos tipos de negociaciones que tendrán que hacerse. Algunas son más importantes que otras, por ejemplo, cuando se tienen que negociar conflictos. Es interesante entender entonces qué es una negociación. Cuando se llega a una negociación de conflictos, usualmente se busca generar un acuerdo entre dos partes que finalmente tienen intereses diferentes. Estos intereses diferentes pueden friccionar finalmente la negociación. En el puesto de negociación también tienes que considerar, ¿vas a negociar como un Rambo o vas a negociar como un Bimbo? El Rambo es la negociación dura, la negociación hasta inclusive violenta, que violenta al otro, y el Bimbo es una negociación naturalmente más suave. Ninguna de las dos son convenientes para una relación de gana-gana. Por eso es importante que la negociación, cuando existen diferentes intereses, puede conducir a un conflicto. ¿Y la forma de superar un conflicto cuál es? A través de la información. Es decir, que para negociar hay que estar bien informado. Ahora, para considerar y recibir la información tendríamos que tener entonces una herramienta confiable que permita poner en la mesa de la negociación la información pertinente que nos permita realizar la negociación. Pero la mayoría de las condiciones de conflictos suceden porque esa herramienta para transmitir la información no es adecuadamente usada. Hablamos naturalmente de la comunicación. Un negociador tendrá que aprender y poner especial cuidado en la forma de comunicar. Es decir, cuando se comunica, tiene que entender que se comunica para influir y afectar intencionalmente a los demás. Pero ¿desde qué intención él precisamente va a influir y va a afectar a los demás? Tendrá que hacerlo desde una relación de mutuos intereses, es decir, gana-gana. Y entender que la comunicación es un proceso y tiene que estar estructurado y entran diferentes actores y entran diferentes elementos dentro del proceso de comunicación. Pero no solamente en mi comunicación yo soy el que influyo, sino que también permito la influencia de los demás que genere entonces una relación de confianza y perdurable. El negociador sabe que se somete a un tipo de negociación de largo plazo y además de permanencia, porque le da valor a lo que se conoce como el valor de la recompra, es decir, vuelven las posibilidades por haber creado la confianza a negociar de nuevo. La herramienta de la comunicación está determinada entonces por la comunicación asertiva. Vamos a mirar una definición de lo que significa y extractar lo más importante de la definición de una comunicación asertiva. Si hablamos de negocios, pero también hablamos de empresa o una definición empresarial que es aplicable a otros escenarios diferentes, también podríamos decir que
La comunicación asertiva es una competencia organizacional que implica síntesis, claridad y oportunidad para transmitir y recibir información de los diferentes públicos en busca de los objetivos comunes. De manera que aquí tenemos una definición que nos deja extraer varias cosas importantes. Primero, es una comunicación con valor y poder de síntesis. Segundo, claridad. El mensaje debe ser claro y además es oportuno. Se dice en el momento adecuado y además sin herir las susceptibilidades del interlocutor. Si nosotros miramos y observamos un esquema básico de lo que es una comunicación, vamos a entender que hay un emisor que es quien da o emite el mensaje, y para eso también tiene que existir un receptor, que además de ser receptor es perceptor. Tiene un nivel sumamente importante entonces las percepciones alcanzadas por unos o por otros, los diferentes actores que intervienen en una comunicación. Otro elemento importante dentro de la comunicación o de este esquema es el mensaje. Pero también no solamente el mensaje, sino el canal que se utiliza para producir el mensaje. Y cuando se genera el mensaje hay un código que emite el emisor y el receptor descodifica esa condición o ese código que se está generando y lo interpreta a su propia manera. Por eso otro de los elementos fundamentales en la comunicación asertiva es que exista un feedback, es decir, una forma de retroalimentar permanente. Y por último, las barreras que pueden impedir una buena comunicación, entre otras los ruidos, el lenguaje, etc. En el próximo bloque vamos a continuar con este apasionante tema de cómo realizar negociaciones efectivas. No se muevan y nos vemos en un momento.